Un grupo de senadores estadounidenses envió una carta al secretario de Estado Rex Tillerson donde instan a un diálogo estratégico con Rusia. Afirman que los desacuerdos entre los dos países deben ser la razón y no un impedimento para las negociaciones. Está en directo con nosotros Rubén Carcelie, que examinó esta carta y tiene más detalles. Rubén, un gusto en saludarte. ¿Podés contarnos más, por favor? Son los propios Estados Unidos los que instan ahora a ese país a poder mantener un diálogo, atención, urgente y necesario con Rusia. Esto ha sido a través de una misiva que ha sido enviada al secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, por parte de varios legisladores y senadores norteamericanos. El motivo, evidentemente, el nuevo arsenal de armas que presentó recientemente el presidente ruso, Vladimir Putin, y en esa carta se destaca que esto nos obliga a hablar. Por otra parte, también hay algunos puntos que son de desacuerdo, como por ejemplo el papel que Rusia hubiera tenido en la posible injerencia a las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2016, el papel que juega en Crimea y también el papel que juega en Siria. Pero ¿quiénes son las personas que firman esta carta? Entre ellas podemos destacar el nombre del senador de Vermont, Bernie Sanders, quien recordemos que fue candidato a la presidencia de esas elecciones, las del 2016, pero que finalmente por varios escándalos de un supuesto favoritismo dentro del partido no acabó siendo él el candidato, fue Hillary Clinton. Otros nombres que también han firmado esta carta son, por ejemplo, Edward Markey, Jeff Merkley y Dianne Feinstein. Pero ¿cuáles han sido las reacciones que ya han llegado desde Rusia? Evidentemente en la línea de lo que anunciaba ya el presidente cuando hacía el anuncio de este nuevo armamento. Ahora nos escucharán y finalmente parece que ha sido así, al menos lo pone de manifiesto esta carta. Podemos destacar que hay síntomas de una presión positiva, la que se está haciendo ahora en este momento para revertir la situación y que sean los propios Estados Unidos los que tienen este interés de mantener este diálogo. Por otra parte, que sean de resolver las reclamaciones que hay por parte de los Estados Unidos hacia Rusia, pero que en todo caso Rusia es un país que está preparado para poder mantener este diálogo y que por primera vez son los propios Estados Unidos los que instan a esta necesidad de hablar. Añaden algunos representantes del Parlamento que ha sido una cosa útil enseñar cuáles son las cartas que se tienen sobre la mesa. Todo esto después, recordemos, del presidente Vladimir Putin anunciando un armamento capaz de evadir, de invalidar el escudo antimisiles de Estados Unidos con este plataforma de misiles Sarmat. Este complejo de misiles Sarmat es uno de los más avanzados del momento, así como también otras armas nucleares o incluso un dron submarino. Ya lo dijo, como decíamos en ese momento, que estas armas no son para ser temidas por aquellos que no son enemigos de Rusia y que en cualquier caso no van a ser utilizadas, sino que son para cambiar la estabilidad geopolítica, los equilibrios geopolíticos del mundo y garantizar por encima de todo la paz en el mundo. Recordar también que en una entrevista posterior a una cadena norteamericana, el presidente Vladimir Putin recordó que fueron los propios Estados Unidos los primeros en abandonar ese tratado antiarmas que bajo el mando de la administración Bush se eliminó después de 30 años en vigor, un pacto que fue firmado con la entonces URSS. Recordar finalmente que un alto comandante, un alto mando del ejército norteamericano en Europa ha dicho que de cara al año 2025 Rusia va a estar en disposición de dejar en un segundo lado a la capacidad y el poder militar de los Estados Unidos con este armamento avanzado de que dispondrían. También recordar finalmente que los Estados Unidos, después del anuncio del presidente Putin de principios de mes, han dicho que de cara al año próximo van a presentar también su nuevo armamento. Muy completo el informe, gracias Rubén. Donald Trump firma documentos que imponen aranceles del 25% a las importaciones de acero y del 10% al aluminio. La medida entrará en vigor en 15 días. Se excluyen temporalmente México y Canadá mientras continúan las negociaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la imposición de aranceles a la importación de acero y aluminio. Concretamente, el acero y sus derivados se gravarán con un 25%, mientras que para el aluminio se aplicará un 10%. Lo ha hecho ese anuncio rodeado de empresarios y trabajadores del sector, así como, por ejemplo, del secretario del Tesoro y del vicepresidente del país. Las nuevas tarifas de importación empezarán a tener efecto en 15 días e inicialmente no se aplicarán a las importaciones de Canadá y México. Recordemos que el país está
en plenas negociaciones del tratado NAFTA. Otros países podrán estar exentos, sujetos a futuras negociaciones. Hay que precisar que Estados Unidos es el principal importador de acero, 4 veces más de lo que exporta. En contraste, la industria estadounidense de acero ha sido diezmada durante las últimas décadas. Trump ha hablado sobre esto e incluso ha utilizado la palabra asalto. Nuestras industrias han sido el blanco durante años, décadas, de hecho, de las injustas prácticas de comercio exterior. Esto ha llevado a la destrucción de planes y la desestimación de las comunidades enteras. Y eso va a acabar. No es un desastre económico, sino un desastre de seguridad. Ya durante los últimos días, el presidente había justificado su decisión, tanto en discursos como en su cuenta de Twitter, afirmando, entre otras cosas, que su país sufre un comercio injusto de sus competidores. Asegura Trump que las industrias de acero y aluminio y muchas otras han sido diezmadas. Ha venido insistiendo en eso durante estos días. Esta decisión, hay que remarcar, ha sido tomada pese a que un amplio sector de su propio partido, el republicano, se ha mostrado en contra de este plan. En una carta, de hecho, incluso expresaron su profunda preocupación sobre los aranceles. Aseguraron que esto hará que los negocios estadounidenses sean menos competitivos e instaron incluso a Donald Trump a reconsiderar la idea. Hay que recordar que incluso estos aranceles han provocado la renuncia del que fuera su principal asesor económico, Gary Cohn. Cabe recordar que ya cuando se anunció la intención de imponer estas nuevas tarifas aduaneras, el índice Dow Jones, el principal indicador económico de Estados Unidos, cerró su sesión con una caída del 1,7%. En cuanto a qué harán otros países, se teme principalmente la reacción del otro gigante de la economía global, de China. Se teme que responda a estos aranceles estadounidenses con la imposición de los suyos propios, lo que podría dar pie a una guerra comercial, algo muy temido. Desde que llegó a la presidencia, hay que recordar que Trump ya ha denunciado reiteradamente lo que considera competencia abusiva de China. Veremos qué supone la implantación de estas importaciones. Sin embargo, hay que destacar que China no es el único país que exporta este material a Estados Unidos, sino uno más de los 110 que lo hacen. Por volumen, el gigante asiático ocupa el puesto 11 en la lista. Por delante de ella figuran en este orden Canadá, Brasil, Corea del Sur o México. Estamos pendientes de la reacción que suscite esta medida en otros países. Pero, por ejemplo, ya sabemos que la ministra de Relaciones Exteriores canadienses dijo que cualquier arancel sería absolutamente inaceptable. Y, por ejemplo, en cuanto a la Unión Europea, el presidente de la Comisión dijo que la Unión Europea reaccionará firme y proporcionadamente para defender sus intereses. Y, concretamente, la propia comisaria de Comercio de la Unión anunció aranceles a determinados productos de importación estadounidense, como el bourbon, la mantequilla de cacahuete, los arándanos o el propio acero y otros productos industriales. Para analizar esta noticia, vamos en directo con el economista Isaac Cohen. Isaac, es un gusto saludarlo. En principio quiero preguntarle qué opina sobre esta nueva medida de Donald Trump y si, de acuerdo a las reacciones que puede llegar a generar, podemos estar hablando de una nueva guerra económica. Un placer. Yo creo que es una medida que el presidente Donald Trump toma en contra de la opinión de su propio partido, del Partido Republicano. Como lo estamos viendo, hay reacciones, como muy bien lo mencionaron ustedes en el segmento introductorio. 100 congresistas de la Cámara de Representantes le han pedido que no adopte la medida. Varios de sus aliados se lo han dicho también. Es una medida que se toma porque en la Casa Blanca estaban coexistiendo dos tendencias. Una tendencia proteccionista encabezada por el profesor Peter Navarro y una tendencia favorable al libre comercio encabezada por Gary Cohn. Y ahora parece que quienes han ganado son los proteccionistas. Ahora, Isaac, desde los Estados Unidos anuncian que van a imponer aranceles más altos a otros países y Canadá y México finalmente resultan eximidos. Eso todavía no está confirmado. ¿Cómo podemos comentar esto? Bueno, Canadá y México lo que pasa es que están enfrascados en este momento en una negociación con Estados Unidos para reformar el Tratado de Libre Comercio. Y en esas circunstancias, ponerle a dos vecinos que son aliados y que son los principales socios comerciales de Estados Unidos, ponerle aranceles en medio de una negociación es casi cercano a ser una locura.
Entonces yo creo que pues reflexionaron y se dieron cuenta de que mejor lo dejaban a un lado. Entonces yo creo que se están descubriendo, a medida de que se dan cuenta de lo que han hecho, están descubriendo las dificultades que tienen y entonces por eso corrigieron el rumbo en ese caso. Ahora, la Unión Europea ya advirtió que va a evaluar todo tipo de medidas para responder ante esta decisión de arancelar el aluminio y el acero. ¿Qué reacción podemos esperar de Bruselas? Efectivamente, Bruselas ha anunciado medidas muy concretas. Por ejemplo, lo que dice es que le va a poner aranceles en represalia a las motocicletas Harley Davidson, que son producidas en el estado de Wisconsin, que es nada menos que el estado del líder, el vocero de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el congresista Paul Ryan. Igualmente le van a poner aranceles al whisky Bourbon, que es producido en el estado de Kentucky, que es nada menos que el estado del líder de la mayoría republicana en el Senado. Entonces, estamos viendo de que van a haber reacciones muy importantes a esto. Yo creo que el mundo no va a ser indiferente a esto. Lo que es más paradójico en todo es de que finalmente, como muy bien lo dijeron ustedes, los principales abastecedores de acero de Estados Unidos son aliados muy cercanos a Estados Unidos. Le agradezco.